Muy buenas, con todos vosotros, el X5M. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up all our friends, fill up the car till it bends because we wanna. Yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine. We're gonna stay up, have the time of our lives. The night is young, don't need anybody else. We came to party all night long, and we don't need no chaperone. We don't need nobody's attention. Yeah, we're just... Pues ya veis, estamos probando el X5M en su versión Competition, que es la versión más alta, más equipada y sobre todo más potente. 625 caballos que desarrolla el V8 bloque de aluminio y 750 Nm de par. Una bestia rodante, 2.300 kilos. ¿Sensaciones deportivas? Bueno, lo veremos ahora. Empezamos. We don't need nobody's attention, yeah, we just wanna dance on our own. Bueno, pues estamos hablando del BMW X5M Competition. Hay un X5M. La diferencia está en unos 20 y tantos mil euros y también hay diferencias lógicas entre uno y otro. Bueno, pues el X5M y X5M Competition son las dos versiones más deportivas y más dinámicas que tiene la gama X5. Fijaos, si queremos tener un coche muy rápido, tenemos opciones. Tenemos opciones dentro de la gama X5 como el M40D o incluso el 50i, vehículos muy rápidos con un puntito de dinamismo y bastante cómodos. Pero si queremos un coche mucho más eficiente a la hora de tomar curvas, sobre todo en zonas más reviradas y seguir yendo muy rápido, la versión que tenemos que comprarnos es la X5M y más la X5M Competition, que nos va a dar un poquito más de potencia, un poquito más de sensaciones deportivas. Porque sí, hablo de sensaciones deportivas en un coche que pesa 2,3 toneladas y de una carrocería realmente grande. Y es probablemente lo alucinante de este coche, que cuando te subes a él dices, voy muy alto, tengo una carrocería grande, esto no va a ser un deportivo. Te pones a circular con él, te pones a conducir y todo eso se te cae al suelo. Y alucinas de la precisión que tiene la dirección, de lo poco que balancea la carrocería, de las prestaciones que da el motor. Estamos hablando de un coche que, siendo más grande y más pesado que un M5, a pesar de que comparte buena parte de la tecnología de tracción total, de motor, etcétera, solo hace el 0 a 100 en 0,5 segundos más que un M5. Sorprendidos. Yo también estoy sorprendido. Entonces estamos ante un coche que, desde el plano de vista de las prestaciones, es el más indicado para circular muy rápido, porque tiene unas suspensiones pensadas para ello, unos pedazos de neumáticos pensados para ello, 2,95 delante, 315 detrás, con un perfil bajísimo, llanta de 21 pulgadas delante, llanta de 22 pulgadas detrás. Tenemos una dirección súper directa, súper precisa, con la que los cambios de masa y de dirección son un juego de niños. Y eso también hace que el coche, pues sea menos confortable de lo que nos hubiera gustado. Es decir, si te vas a comprar un X5M, si tienes la suerte, primero, de podértelo comprar, y segundo, si lo vas a comprar para viajar en vías donde se puede hacer, por ejemplo, en Alemania, para ir dándole zapatilla, donde puedes hacerlo, lo mismo te equivocas de coche. Y lo voy a decir por qué. Porque sí, es un coche lujoso, sí, es un coche muy bien fabricado, luego lo veréis, es un coche muy equipado, es un coche que puede ir muy rápido, pero no es un coche cómodo. No es un coche cómodo porque la suspensión, en su posición más confortable, y confortable entre comillas, es una suspensión dura. Es dura y hace que notemos toda y cada una de las imperfecciones que hay en la carretera. Si es un asfalto muy bien tirado, bueno, pues notaremos menos. Pero en carreteras normales, y hemos circulado por todas las carreteras prácticamente de alrededores de Madrid, pues hemos tenido sensación de que íbamos en un coche muy deportivo.
con un chasis duro, un motor que tira, un motor que tiene reacciones inmediatas, una dirección muy directa. No es un coche que tengas que estar relajado conduciendo, es un coche que hay que estar atento, sobre todo porque la dirección, ya digo, es que en cuanto la movemos un poco, el coche ya va buscando. Entonces es una dirección que hace falta muy poquito, moverla muy poquito para que haga caso. Las diferencias con el resto de la gama X5 son obvias, exteriores en cuanto a anagramas, ensanchamiento de las aletas, todo el diseño que tiene este X5M, que es muchísimo más deportivo, con la parrilla en negro, con todos los detalles que antes son cromados en un X5, aquí son en negro. Llantas, como he dicho antes, sobredimensionadas, 21 pulgadas delante y 22 pulgadas detrás. Los discos de freno son completamente diferentes a los que puede llevar el resto de la gama X5, sobredimensionados. En este caso además están perforados. Y tenemos una serie de prestaciones y una serie de estética, una estética bastante más conseguida desde el punto de vista deportivo. En el interior, ya lo veis, tenemos asientos específicos con 1000 reglajes disponibles, con anagramas X5M por todas partes, volante M, el pomo del cambio M, los asientos marcados, los pasos de los umbrales de las puertas también con X5M. Más tarde, cuando hablemos de las impresiones de conducción, os explicaré las modificaciones que se pueden realizar tanto en el motor como en la suspensión como en la dirección, que va a afectar de una manera muy notable el comportamiento de este vehículo en unas condiciones muy determinadas. Pero, como he dicho antes, si lo que queremos es tener un todoterreno de lujo, todoterreno con todo lo que significa todoterreno, nos tendremos que comprar otra versión del X5, que puede ser el M50D o el M50i. Así que vamos a empezar con el habitáculo y las sensaciones que nos ha causado estar sentado en un vehículo de estas características. Bueno, pues aquí veis el puesto de conducción del X5M Competition, un puesto de conducción típico del X5, con la línea de cintura un poquito baja, llega a la mitad del hombro más o menos, tengáis ahí una perspectiva, y con un volante prácticamente perfecto, redondo, grueso, sin exagerar. Yo creo que este es un poquito menos grueso que el del Serie 4. Levas puestas grandes, anchas y puestas en una posición bastante buena, giran solidariamente con el volante, y luego las levas de los programas prefijados M. Tenemos la leva M1 y M2. Podemos ir cambiando aleatoriamente. Fijaos, ahí le damos a la M, aparece M1, le damos a la M2, M2, y si damos otra vez a cualquiera de las dos, pues vuelve a su programa normal. Programas de conducción que tenemos aquí, que tenemos los modos M, ¿vale? Que si le damos, bueno, pues lo cambiamos. Vamos a quitar la cámara para que veáis. Vamos a quitar la cámara para que veáis cómo cambia. Tenemos el modo carretera, tenemos el modo Sport y tenemos el modo Track, que se activa manteniendo pulsado unos segundos el mando M-Mode, ¿vale? Lógicamente estos modos de carretera afectan también al cuadro de mandos. En el modo Road tenemos una apariencia del cuadro de mandos. Si le damos al modo Sport, cambia la apariencia, pero también cambia el cuadro, el HUD, como veis. La diferencia entre el HUD es esa, y luego tenemos el modo Road, que es esa, ¿vale? Bueno, pues este iDrive tiene lógicamente lo mismo que tiene el resto de X5, incluso del resto de vehículos que llevan este sistema, pero aderezado con las configuraciones propias del X5M y del X5M Competition. Tenemos a la izquierda todos los accesos directos. Ya sabéis que es una pantalla táctil y que también se controla con el mando iDrive, que es fantástico, Bueno, pues
tengo que decir que el acceso que tenemos aquí a las diferentes opciones, multimedia, las comunicaciones, la navegación, el setup del coche y las aplicaciones que vienen instaladas en este vehículo y que podemos también instalar desde nuestra BMW Store. Aquí tenemos la información de la conducción, tenemos un menú M en el que podemos configurar, como ya he dicho, las diferentes opciones. Podemos elegir el motor en diferentes modos, la caja de cambios que tiene diferentes modos deportivos y no deportivos. Una D1, D2 y D3 son pues cambios automáticos que podemos modificar según nuestro gusto. Si queremos una caja de cambios más cómoda, un cambio que cambie a menos velocidad, o uno que cambie a más velocidad, o incluso uno que sea de máxima prestación. Y luego tenemos también un cambio secuencial que podemos elegir igual, de una forma más cómoda, pues una velocidad de cambio más alta o la velocidad de cambio máxima. Todo esto también se puede modificar directamente en el mando de control, es decir, con estos botoncitos que nos van a permitir cambiar a más revoluciones o a menos revoluciones. Luego tenemos el tren de rodaje, que podemos elegirlo, pues más confortable o menos confortable y más deportivo. La dirección, que también la podemos elegir en dos modos. Los frenos, que también más deportivo o más confortable. El control de estabilidad y el X-Drive. En cuanto a los huecos, pues empezamos con una guantera que tiene una capacidad muy buena, que está forrado con fieltro, que tiene un tacto espectacular, además apertura amortiguada, mucha calidad. Tenemos un hueco grande en la puerta, fijaos, y además retroiluminado, donde tenemos bastante capacidad. De hecho, nos cabe una botella de 1,5 litros sin ningún problema, y además compartimentado perfectamente. Tenemos aquí también una guanterita pequeña, también forrada de fieltro, está muy bien. Tenemos aquí la bahía de carga inalámbrica, que está engomada y que hace que tu teléfono prácticamente no se mueva, y que vale para cargar no solo los teléfonos, sino también nuestra llave, que podemos poner y que se carga de forma inalámbrica. Luego tenemos dos posavasos, que además tienen función de calentar y de enfriar, dependiendo de donde pulsemos. Aquí se enciende la luz azul para enfriar y aquí la luz roja para calentar. Y luego tenemos una pedazo de guantera enorme con una toma USB de tipo C. Ahí también tenemos una toma USB, pero es de tipo B. El confort de las plazas delanteras es muy espectacular, y lógicamente el protagonista son los espectaculares asientos que tenemos aquí, que tienen todo tipo de ajustes, y que además se puede ajustar desde los mandos que tenemos aquí. Es decir, yo puedo elegir desde aquí si quiero ajustar el asiento 2 o el asiento 1. En cuanto a la calidad, pues esta versión lógicamente tiene una calidad excelsa. Alcántara en el techo, fijaos, alcántara en los parasoles, alcántara hasta en la tapa del techo solar, que es alucinante. El nivel de detalle es increíble. Todos los montajes son muy buenos, no hay crujidos muy grandes, suena a bombo, fijaos qué graves, fantástico. Tenemos cuero, fibra de carbono, aluminio, un LED espectacular, más cuero hasta arriba. Las puertas igual, tenemos cuero, más cuero, carbono,
aluminio, plástico, y luego fijaos, hasta la parte inferior de la puerta lleva un cuero. Es que es alucinante, ¿eh? Lo único que no me acaba de convencer es que dentro de las bolsas, por ejemplo, de las puertas, pues no haya un fieltro para evitar que las cosas suenen cuando están ahí, ¿eh? Pero todo tiene muy buena apariencia. Fijaos el cuero de la parte inferior, es que es alucinante lo bien acabado que está este coche. Es que incluso, fijaos, tenemos ahí cuero y luego tenemos fieltro. Moqueta, la moqueta es gigantesca, fijaos qué gorda es la moqueta, ¿eh? Tenemos ahí una moqueta muy, muy buena. Mucho lujo, ¿eh? Mucho lujo en un coche que, claro, lo vale. Fijaos que esta pieza es el plástico más, digamos, menos vistoso que tenemos en todo el interior, pero el resto está completamente forrado. Hasta el plástico de esta ventanilla es un plástico de calidad, ¿eh? Es un detallazo cómo está acabado este coche por dentro. Es una pasada. Bueno, pues ya hemos visto las plazas delanteras. Nos vamos a las plazas traseras. A ver, son exactamente iguales que las que podemos tener en un X5, pero así recordamos lo bueno de las plazas traseras de este coche. Don't need nobody's attention, yeah, we just wanna dance on our own. Lo primero que os voy a enseñar es cómo se abaten los asientos, ¿vale? Se abaten en proporción 60-40. Es verdad que podemos decir 40-20-40. ¿Por qué? Porque tenemos esta parte central que se puede abatir, ¿eh? ¿Veis? Muy sencillo. La verdad es que sigue siendo un coche deportivo, pero también sigue siendo un coche polivalente, porque sigue siendo un SUV. Así que voy a subir y os voy a contar más cositas. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que estamos ante un coche espacioso. No tengo problemas, los pies me caben perfectamente debajo del asiento, a pesar de que está en su posición más baja. Tengo espacio por todas partes, no me llegan las rodillas por un tocho así. La altura, fijaos, altura espectacular. Bueno, el guarnecido en Alcántara es una auténtica locura. Las puertas, que son ultra cómodas y además muy bien estudiadas para que el brazo quede perfectamente sobre el apoyabrazos. Está todo muy bien hecho para que haya el máximo confort. Fijaos la anchura, podríamos meter aquí un par de adultos más e incluso podría ir bastante cómodo. Dos como yo no, pero uno como yo y uno más pequeñito sí. Tenemos un túnel de transmisión que es apenas esto, ancho, pero solo es así de alto, con lo cual pasar de una plaza a otra es muy, muy cómodo. Atenciones tenemos un montón, tenemos huecos para dejar objetos en ambos asientos, en los respaldos. Es un fuelle duro, es una zona dura para poder dejar objetos y que no se caigan. Tenemos también una pequeña guanterita justo al final de la consola, un sistema de climatización bizona para las plazas traseras con asientos calefactados, los de los extremos, bolsas rígidas con un acabado espectacular como el de las plazas delanteras que hemos visto, con cuero hasta abajo, o sea, no hay prácticamente nada de plástico en la puerta, salvo el interior de la bolsa rígida. Y tenemos un sistema de sonido Bowers & Wilkins que suena espectacular. Uno de los mejores sistemas de audio que hemos probado en un vehículo. También es verdad que la carrocería, este tipo de carrocería, con un habitáculo bastante más ancho, hace que la música suene bastante mejor que en un deportivo o en una berlina donde el espacio es menor y las ondas rebotan con mayor rapidez. Aquí, bueno, pues hemos tenido un sonido bastante bueno. Luego tenemos los reposacabezas, que fijaos cómo son, ¿eh? Suben así, ¿eh? Y que tienen una pinta estupenda, ¿eh? Así, levantado, está en su mejor posición, ¿eh? Todo genial, buena visibilidad. El techo, que os lo tengo que contar porque el techo, creo que ya os lo conté cuando hablamos del X5 nuevo y del X7, que también lo lleva. Pues tenemos un techo que tiene un montón de LEDs que reflejan
colores, podemos poner los colores que queramos dentro del panel de configuración y personalización de los colores del interior. Pues aquí también se reproducen y bueno, pues se crean la ilusión de un cielo estrellado, y la verdad es que, como podéis ver, es una auténtica chulada. Mucho espacio en este X5M, que a pesar de que es un coche muy prestacional, muy dinámico, por qué no decirlo, muy deportivo, es también un coche práctico. Así que la otra parte que decide la compra del coche, que no va a ser ni vuestro cuñado ni vuestra suegra, pues ahí la podéis atacar, ¿eh? Podéis atacar por ahí por la polivalencia, la utilidad, el espacio, el maletero, que lo vamos a ver ahora mismo, y luego la conducción. Eso sí, la conducción, que os va a gustar. Don't need nobody's attention, yeah, we just wanna dance on our own. Bueno, pues aquí tenemos el maletero, apertura eléctrica, aquí se abre y también se puede abrir esta parte para dejar los 650 litros que tiene de capacidad disponibles. Como veis, un maletero espectacular. Tenemos aquí también la posibilidad de mover la cortinilla, ¿lo veis? De forma automática con este botón. Incluso la podemos enrollar. Fijaos, que es una chulada, ¿eh? Cómo se mete. Es que tiene unos detalles alucinantes este coche. Fijaos. Ahora, para sacarla, sí, vamos a perder unos segunditos para ver cómo funciona, porque es que es hipnotizante. Es un alucine, de verdad. Es que como me gusta cuando los coches tienen estas chorradas que funcionan tan bien. Aquí tenemos el botiquín, tenemos unas zonas de aluminio y de goma para que no roce la moqueta cuando cargamos objetos. Tenemos los tiradores para poder abatir los asientos desde aquí, fijaos. Además amortiguado para que no le arranque el brazo a alguien. Tenemos perchas, tenemos toma de 12 voltios, tenemos otra redecilla, y luego abajo tenemos, fijaos, con un telescópico que hace, con dos telescópicos que hacen que la apertura sea más suave, pues todo el tema de herramientas y un hueco para dejar aún más cosas. Son 650 litros que se pueden ampliar pues hasta más de 2000. Espectacular. Bueno, vamos a conducir. Vamos a empezar primero con los aspectos técnicos de esta versión, que es una versión mucho más que solo una versión deportiva. Hay cambios en el chasis, cambios que lo hacen mucho más rígido, sobre todo para que el coche sea mucho más reactivo, ya no solo acelerando y aplicando todo el par motor disponible, sino también porque necesitamos que la dirección sea mucho más ágil, mucho más directa. Tiene refuerzos que, según BMW, son extremadamente rígidos para que el motor vaya perfectamente sujeto y que no haya ningún tipo de pérdida de rigidez que pueda afectar al rendimiento del conjunto. Luego tenemos una dirección Servotronic M que está específicamente tarada y configurada para este vehículo. Tenemos una suspensión también adaptativa M que dispone también de estabilizadoras activas que regulan la rigidez automáticamente dependiendo de los modos de conducción y de nuestro tipo de conducción. Todo esto le sumamos unos neumáticos específicos para esta versión, con unas medidas que os pongo aquí debajo que son espectaculares. 315 llevo en el eje trasero. Al final estamos hablando de un coche que se mueve muy bien en situaciones de curva revirada, sorprendentemente bien para el tamaño y el peso que tiene, y que me parece que es uno de los coches más ágiles de su categoría, si no el más. Me parece un coche que tiene una dirección espectacular. Si a eso le sumamos a que el volante ya también es espectacular, pues entonces tenemos todo a nuestro favor. Luego tenemos una caja de cambios que también es un poquito diferente, porque además nos permite
configurar alguna cosita, como por ejemplo, con este botón que tenemos aquí, nos permite configurar en 3 posiciones a qué revoluciones queremos que responda o que cambie, el cambio, nunca mejor dicho. Eso hace que, bueno, pues que con solo un botón podamos configurar de una forma muy sencilla todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la caja de cambios sin tener que modificar los modos de conducción, sin tener que ir a un modo de conducción más potente. Pero además eso es combinable con todos los modos de conducción que tenemos. Pero claro, me diréis, cuantísimas cosas hay que cambiar, porque puedes cambiar el chasis, puedes cambiar la dirección, la suspensión, puedes cambiar un montón de cosas. Sí, se puede cambiar todo, pero lo podemos guardar, nuestra selección la podemos guardar en 2 botoncitos, que son 2 palancas rojas que hay en el volante, como os he contado antes, y ahí podemos guardar toda nuestra selección y hacer que sea mucho más fácil poder configurar 2 modos de conducción M, 2 modos M a nuestro gusto. Sí, pero ¿cuáles son las sensaciones de este coche? Al final estamos hablando de un sub que pesa un montón, que tiene un sonido de motor delicioso, que corre muchísimo, le tienes que acelerar un poquito nada más, porque si no se vuelve loco y al final estamos rompiendo los límites de velocidad a poco que no nos demos cuenta. Entonces, ¿qué sensaciones da este coche? Bueno, este coche, cuando el asfalto está muy liso, muy bien tirado, es un coche que se puede aguantar en el día a día sin ningún problema. Pero hay, amigos, como la carretera se agriete, como haya algún bache, haya alguna rotura o algo, ahí lo vamos a notar, y lo vamos a notar, pero bien, aquí, justo aquí, en los riñones. Porque claro, para hacer un coche deportivo, de carácter deportivo y con una conducción y con unas sensaciones deportivas, hay que endurecerlo. Eso es así. Y claro, lo endureces, le quitas prácticamente toda la amortiguación disponible en los neumáticos y entonces te encuentras con un coche muy incómodo en la conducción normal por vías secundarias, por ejemplo. En autovía ya es otra cosa, pero sigue siendo un coche que incluso en su modo de conducción confort, no es demasiado confortable, Pero al final, ¿qué estamos buscando? Un X5 que corra mucho, que sea muy deportivo, muy dinámico, que lo podamos llevar por una carretera secundaria y disfrutar de él. Pues entonces alguna cosa tendremos que perder, ¿no? Y que tenemos que renunciar a ello. Porque si no, podemos tener un X5, un M50D o un M50i, que son coches ya muy buenos, con una dinámica estupenda, muy ágiles, pero mucho más confortables, y que a lo mejor se ajustan más a ese concepto de subdeportivo total, que valga para todo. Porque me lo vais a decir, no lo hemos metido en el campo, porque no puedo meter este coche en el campo con unos neumáticos como los que llevo, unos Pilot Sport 4S, que meterlos por el campo es un puro sacrilegio. Y sí, tengo modos de conducción off-road y claro que lo puedo meter, tengo control de descenso y lo podría meter sin ningún problema, pero con unas llantas y unos neumáticos acordes a ese tipo de utilización. Sería por mi parte una salvajada y muy poco profesional si lo hiciera de esa manera. Así que dicho esto, yo quiero deciros que estamos ante un coche que se conduce genial, que te da unas sensaciones muy, muy deportivas. A ver, esto es como el que ha ido al rodeo, y de repente, en vez de una vaca, tiene que subirse a lomos de un cachalote en celo. Así que la gracia de este coche está ahí, ¿no? En el hándicap que supone conducir, aprovechar toda la parte dinámica de este coche en hacer una conducción deportiva en carreteras secundarias donde jamás te hubieras planteado conducir un coche de estas características, porque dices, no, esa curva no la da, ahí no va a caber, no le va a dar tiempo a frenar. Bueno, pues sí le da tiempo a frenar, sí cabe y sí toma la curva, pero toma 1, 2, 3, todas las curvas que quieras, porque está hecho para eso, para disfrutar de una conducción mucho más exigente y deportiva de lo que a priori pueda parecer que tenga un coche de
dimensiones y de su peso, fantástico. Y luego había pensado no deciros absolutamente nada del consumo del coche. ¿Para qué? Porque estamos hablando de un coche que tiene un consumo acorde con su nivel de potencia y con su peso. Nosotros en conducción normal hemos estado midiendo consumos en torno a los 14 litros, pero vamos, conducción normal tirando a despacito, ¿eh? Sí, como la canción, igual de despacito, pues 14 litros, cosas así. En carretera abierta, cuando te pones a hacer tramos de a lo mejor de 80 kilómetros, como lo hemos hecho, yendo a 100 por hora, pues te puedes poner en 12 litros, una cosa así, que sería casi conducción económica, ¿eh? Quizás yendo más despacio pues se pueda apurar aún más, a lo mejor estaremos rondando los 11 litros, a lo mejor, quién sabe, pero no lo creo, sinceramente. Y en conducción deportiva, 18, 20 y todo lo que quieras, claro, si lo metes en circuito te pones en 20 y tantos litros tranquilamente, o 30, ¿eh? Todo lo que pida este motoraco de 625 caballos y 750 Nm, que es una auténtica maravilla de la tecnología, por prestaciones, por sonido, por respuesta, que es magnífica, por todo lo bueno que esperas de un motor y que este motor tiene, que es una auténtica maravilla, una oda a la ingeniería de motores que BMW ha conseguido trasladar a un coche que es pura emoción, alucinante. Así que, sin más, me despido de vosotros y os deseo que estéis todos bien, que os cuidéis mucho, por favor, que vuestra familia, allegados, amigos, todos estén bien y que, bueno, pues que queda un día menos para que pase todo esto. Así que, sin más, me despido y os emplazo a una próxima prueba, pues aquí mismo, en vuestra casa, en Revista del Motor. Hasta la próxima. We just wanna dance on